La Iglesia Concilio Evangélico Berea de Colombia te da la bienvenida a nuestra transmisión, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muy buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Es un placer compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor en un tema que hemos venido hablando desde ayer, y es la posesión espiritual del hombre. Sabemos que hay dos fuerzas opuestas: la del bien, que es la del Señor Jesucristo, y la del mal, que es la de Satanás, el cual se rebeló a su gobierno. Y hoy día, a medida que avanza el tiempo, cada vez más lo vemos actuando, porque él sabe que se le agota ese temporal que tiene en la tierra, y él quiere llevarse consigo todas las personas que se dejen convencer de él, la cual es la mayoría de la humanidad, porque son pocos en comparación a la existencia numérica que existen en el mundo, más de 7.500 millones de personas. Hay aproximadamente menos de una tercera parte de cristianos convertidos a Cristo Señor. Por lo tanto, es necesario expandir el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayer compartí la caída de Lucifer, que se apoderó de lo que Dios le había entregado a Adán, el huerto de Edén. Y la desobediencia hizo aparecer dos cosas, la cual Dios no lo había creado: el pecado y la muerte. Esa desobediencia grande hizo que Satanás se posesionara en este mundo, en la tierra, y cuando cae la desordena, la pone vacía. Dios la había creado perfecta, y todo lo que Dios hizo al comienzo era bueno y perfecto. Y es así, pasando hoy al tema que le tengo estipulado, es sobre un poseído espiritual, ¿qué debe hacer? Pero antes quiero leer, si me colabora el hermano, en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, para que entendamos lo que vamos a hablar en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Gracias por las nuevas visitas. Que el Señor les glorifique y les ayude a crecer espiritualmente. Y si hay alguna persona que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo en el día de hoy. El tiempo se agota. 2 de Corintios, capítulo 10, 4. Amén. 3, desde el 3, hermano. Desde el 3. Hasta el 6. Hasta el 6. Bueno, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Vemos claramente que tenemos a nuestro favor unas armas que el Señor Jesucristo nos entregó después que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y una de ellas es la espada de dos filos, que es la palabra del Señor. Pero además de eso, también la oración, el ayuno, la vigilia, la evangelización y muchas más armas. Pero sobre todo la obediencia está por encima de todas las cosas, porque muchos leen la palabra, muchos la cargan, muchos se congregan, muchos asisten, muchos vienen a reuniones cristianas, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y es allí donde uno debe interesarse para hacer parte de la obra del Señor Jesucristo. Porque hay dos batallas que están establecidas para el final de los tiempos, que es la guerra de Armagedón, donde los contrarios al Señor Jesucristo
que es la mayoría del mundo, y las naciones van a unirse para pelear con el pueblo de Dios después de haber sido levantado y venir a la tierra para que se desarrolle el reino milenial. Entonces, hermanos, hoy quiero empezar a hablarle de qué debe hacer una persona que tiene una posición demoníaca. Es necesario conocer ciertas pautas y quiero decirle que le voy a hablar de dos cosas, tres. Primero de ella es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. 2, tener fe. Y 3, permanecer firmes en la palabra del Señor. Esas son las 3 virtudes o cualidades que debe tener una persona para vencer al enemigo que a diario nos acecha. Porque la palabra no miente cuando dice que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Así que, hermanos, es necesario entender estas cosas que el Señor quiere darnos. Recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador para que en el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, esté ocupado por Él. Una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor, y también si lo ha recibido, puede ser invadido por un espíritu demoníaco, porque le da cabida después de haber recibido a Cristo, se va atrás. Y es donde, abriendo una puerta o una ventana, los espíritus entran. Y son muchas las causas por las cuales usted abre puertas y ventanas para que entre otra vez el Espíritu Santo. Pero una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, estando convencido en quién ha creído, obedeciendo los pasos de obediencia, el espíritu maligno no puede poseer su cuerpo porque el Espíritu Santo ya lo tomó. En la tierra nunca ha dejado de existir el templo, aunque el templo de Salomón fue destruido. Y luego el que Herodes reedificó también fue destruido. Pero antes de irse el Señor Jesucristo, Él da unas palabras y dice: me iré y no les dejaré solo, les enviaré un consolador. Es el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu Santo viene a posesionarse en el cuerpo de las personas que lo acepten como su Señor y Salvador. Ese es el templo hoy. Así que Él tiene su templo hoy, el Espíritu. Y ojalá cada uno de los que estén allí, que han recibido a Cristo en su corazón, estén seguros que lo tienen dentro de su corazón. Las demás personas que no lo tienen, desafortunadamente tienen un espíritu de vida. Pueden caminar, pueden hablar, pueden hacer cosas, pero está vacío del Espíritu Santo. Y es entonces cuando el demonio utiliza ese campo, ese templo que está desocupado y vacío. Así que, hermanos, es importante entender esto porque es la base de la verdad de la salvación para una persona cristiana. Aunque todos nos llamamos cristianos porque decimos que creemos en Jesucristo, y eso significa ser seguidor de Cristo, es un cristiano, me decía una persona que le hablaba yo del Señor Jesucristo. ¿Y usted quién es? Y yo le dije, soy un cristiano, y ella me dijo, yo también, porque yo creo en Jesucristo y por lo tanto yo me llamo cristiana. Y le dijo, ¿pero lo recibiste? Me dice, no. Ah, entonces te falta esa parte para que seas una completa cristiana. Es importante para quien está necesitado darse cuenta que su ayuda viene del Señor Jesucristo. Y todos necesitamos del Señor Jesucristo. Todos. Ninguno de los que estamos en vida no necesitan del Señor Jesús. Todos. De una manera o de otra. Una cosa es que no lo quiera reconocer, como los ateos que no creen que Jesucristo existe, que no hay Dios. Pero muchas veces al final, antes de morir, o cuando les duele algo, dicen, ay Señor. O sea que lo mencionan, así no lo crean.
necesitamos esa ayuda porque Él fue el que venció a ese enemigo, Satanás, como le quieras llamar, en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, la ayuda viene del ministro por el cual tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, porque es el consejero, es el que te discipula, es el que te va enseñando, porque nadie nace aprendido. Todo es un proceso. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, necesitamos una guía, una enseñanza, y es responsabilidad tuya y mía de capacitarnos para tener armas para defendernos contra el enemigo. Si no conoces a Jesucristo y no le has entregado la vida, la persona debe ser conducida a través de las Escrituras a un conocimiento salvador. Y declarar abiertamente su fe. O sea, si crees, declara verdaderamente su fe. Y allí empieza a una confusión, porque todo el mundo que se le pregunta, ¿usted tiene fe o usted cree en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe. Pero es una fe vaga, es una fe fingida, no es una fe de corazón. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es que yo lo hice. Yo creo, yo soy salvo. Pero ¿tienes fe en eso? ¿No hubo un interés por esa conversión? Y ahí empieza el proceso de muchas cosas para reafirmarnos con el Señor Jesucristo. Y Romanos 10:10 continúa diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí, una cosa es lo que yo exprese con mi boca, que sale muy fácilmente, pero con el corazón ya es otra cosa, que es algo que siento, y el corazón está conectado a la mente, es lo que pienso. Pienso, luego hablo, decía un pensador filosófico. Nosotros a veces hablamos y después pensamos, y entonces allí no hay fe, porque esa es la ligera, la expresión que sale de nuestra boca. Nuestra mayor responsabilidad nace allí como predicador, como miembro de una iglesia, como un servidor de la iglesia, y esa es una de las funciones más importantes de un servidor, anunciar la palabra del Señor. Ejemplos vimos y oímos ahorita que predicaba el hermano Venancio sobre cómo estas personas ciegas, cómo anunciaban a Jesucristo con el solo hecho de haber obtenido una sanidad. La responsabilidad es nuestra de expandir ese evangelio en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? No hay quien les hable. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es responsabilidad nuestra. No es del pastor, no es del anciano, no es del diácono, no es de los maestros, es de todo el mundo, porque Jesucristo nos llamó a servirle a Él. Por eso la iglesia no crece y queremos que esté llena, y hay que poquito y criticamos y decimos cosas, pero falta que tú también entres a participar de ese servicio importante que es el anunciar el evangelio, empezando por tu casa, dice la palabra. ¿Quieres a tus hijos? Háblale de Cristo. ¿Quieres a tu nieto? Haz la misma cosa. Y los bisnietos, si Dios te da oportunidad, y tataranietos también, para que seas ejemplo de Él.
Entonces, es importante entender estas cosas que predicamos, porque no es predicar por predicar, no es anunciar, hablar por hablar, es demostrar con hecho lo que hablamos. Porque a veces hablamos mucho y es poco los hechos en los resultados por los cuales esperamos para que todos accedan a ese arrepentimiento y sean salvos. Porque lo que se viene es serio, hermanos. Y lo hemos oído muchas veces. ¿Cuántas veces se han escuchado las predicaciones por un lado y por otra? Pero apenas salimos de la reunión, mañana se nos olvida qué predicaron los hermanos. ¿Qué responsabilidad dijeron que yo tenía que llevarme para hacer que mi casa sea salva? Por lo menos tu casa sea salva, como lo hizo Noé. El resto se perdió en el diluvio, pero tuvo su responsabilidad. Sus hijos, las esposas de sus hijos, su compañera, fueron salvos. Esa es la responsabilidad máxima que debe tener un cristiano en su hogar. Y después de ahí en adelante, extendiendo el evangelio para ayudar a los demás, para que no se pierdan. Tenemos amigos queridos, paisanos, al prójimo, al enemigo, aquel que no me habló, aquel que peleó conmigo hace años, aquel que tuve una discusión por X detalle y hoy no le hablo. Es el momento de romper esas ataduras, porque de ese pequeñez que te pasó en tu vida, se aprovecha Satanás para atacarte. Pero era cristiano, soy cristiano. Y entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca esto? ¿Por qué esta dificultad? Porque hay una pequeña abertura que no ha cerrado todavía. Las liberaciones no solamente son orar por la persona y dejarla libre. Tiene puertas y ventanas que seguir él mismo enseñándole a que se liberte para cerrar las puertas y ventanas abiertas por discusiones, por pleitos, por envidia, por lo que usted quiera. Por lo que usted quiera y sabe usted qué pasó en su vida pasada antes de recibir a Cristo. Y hay cosas generacionales también que tenemos que renunciar en nuestras oraciones cuando lo hacemos en la madrugada o en las noches, diciendo: Padre, si mi papá o mi abuelo o mi bisabuelo me ofrecieron poniéndome un nombre que no debía en un santo, Señor, renuncio a eso. Señor, si mi papá, mi abuelo o mi mamá me ofrecieron una manda porque yo estaba enfermo y querían que yo me sanara, y que si yo me sanaba me ponían este nombre tuyo, renuncia a eso. ¿Y cuántos pactos más para que se casara con fulano, para que le fuera bien en la vida, etcétera, etcétera? Muchas más cosas que ha pasado en nuestra vida pasada, pero usted y yo, que éramos niños, no lo sabemos, pero en nuestras oraciones, ahora que vamos conociendo la palabra, por eso es que hay que leerla todos los días, porque dice la palabra misma: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la salvación, y ellas son las que dan vida eterna. Entonces es necesario, hermano, conocer muchas cosas, porque a veces tenemos muchos años en el evangelio, pero nuestras oraciones siempre son buscando bienestar, pidiendo por nuestros hijos, pidiendo por muchas cosas, pero nosotros no nos estamos desligando de ataduras pasadas que hemos adquirido por diferentes razones, sean propias o sean por nuestros padres, por nuestros ascendientes. O no fue un padre, me crió, estuve criado en un hogar que no eran mis verdaderos padres, y esos padres eran practicantes de brujería, etcétera. O mis padres verdaderos también rezaban ojos, también echaban la suerte, también leían el café, también hacían muchas cosas que son diabólicas. Pero esos son minucias, como leer el horóscopo. Ay, no, es que yo quiero saber cómo me va a ir en la vida. Esas son puertas que se le abren a Satanás y a los demonios. Porque usted está interesado en saber cómo le va a ir en su vida con el novio o su matrimonio, o cuál es el número del chance, etcétera, etcétera. Y hoy día eso está en los programas de televisión cada
programa, cada televisora, RCN, Caracol, etcétera, tienen allí sus mentalistas o parapsicólogos hoy día, o psicólogos, porque tienen sus nombres, no psicólogos, sino parapsicólogos, mentalistas, porque no quieren decirle la verdad que son brujos, porque les da pena que son hechiceros, pero son la misma cosa. Todos están cortados con la misma tijera. Y usted le cree a ellos. Y deja la palabra de lado, que es la verdad. La única que tiene palabras absolutas es esta. Este es el verdadero, porque al principio fue el verbo, que es la palabra, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esta es la palabra verdadera. Pero le creemos menos a esta palabra verdadera que a los parapsicólogos, que a los mentalistas, que a aquellos que aconsejan en la televisión antes de someterme a la verdad del Señor. Por eso, hermano, un poseído espiritual debe hacer muchas cosas sencillas, simplemente en creer que el Señor es el rector de su vida. Hay muchas cosas más de esta primera parte, de que un poseído espiritual tiene que hacer muchas cosas más y ser serio. Cuando usted recibió a Cristo como su Señor, es servirle a Él. Hay unos compromisos de obediencias, de capacitación. Si no con la iglesia, usted mismo puede capacitarse leyendo. Ayer veíamos ejemplos de hermanos y hermanas que no sabían leer, no sabían escribir, y con la Biblia y la insistencia, oyendo mensajes, oyendo predicaciones, aprendieron a leer y a escribir. Viejos ya, hombres y mujeres de edad, y fueron grandes anunciadores del Evangelio, y se convertían la gente con ellos, porque no eran ellos, era el Espíritu Santo que les dio esa autonomía y ese poder, como se lo dio a Pedro, un pescador analfabeta, dice la palabra, y en un discurso lleno de denuedo y del Espíritu Santo se convirtieron más de 3,000 personas. Así Dios lo puede hacer con nosotros, porque Dios a todos nos quiere de la misma manera. Él nos ama, pero ama más al que le sirve más, al que trabaja más. Por lo tanto, ese es el compromiso y responsabilidad que debemos tener con el Señor, con la obra del Señor, porque es que la obra del Señor no tiene dueños humanos, la obra es de Cristo. Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de la grey de Dios. Simplemente hay administradores de las obras del Señor, porque uno desaparece, uno muere y otros seguirán de la misma iglesia. Eso es lo importante de entender de este ministerio. Segunda parte, de que un poseído debe tener fe. Y todos decimos tener fe. En Hebreos 11:6 dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero usted dice que usted tiene fe. ¿Cuál fe? Cuando le duele algo, cuando tiene una enfermedad terminal y le dice y se apropia de ese nombre, se apropia de ese dolor. Es que me duele tal, es que estoy enfermo, pero no dice lo contrario. Es que el Señor, a pesar de que me duela, yo soy sano porque creo en Él. Eso, ahí empieza la fe. La fe es aquello que cuando yo no veo algo, no veo el resultado, pero estoy orando, yo creo que ya está hecho. Esa es la fe. No cuando se dé el milagro. Ay, fui sanado. Ahí tiene fe todo el mundo cuando ve el resultado. Pero antes del resultado, antes de usted dejarse vencer de una muerte terminal, de una enfermedad terminal, usted está seguro que el Señor le va a sanar. Ahí empieza la fe verdadera. Esa es la fe
que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Porque cuando tienes fe, dice que es galardoneador. Te da recompensa, te da premios por lo que tú crees en Él. Cuando no hay cabida para otro, para ídolos, para imágenes, para santos, para gurú, para pitonizo, para hechicero, para brujo, para mentalista y todos los nombres que usted quiera que hoy escuche en la televisión o en los libros o en los suerteros que de pronto haya sido, no son comparados jamás, porque el que los creó fue el mismo Jesucristo. ¿Que se revelaron? Bueno, pero Él recompensa con creces y mayor que el pago que te puede dar un hombre por el salario, si comparamos si fuera un salario. Él te lo cuadruplica, te lo multiplica, no le pone valor. Es mejor y además tienes ganada tu salvación. Hay un texto de fe, ahí sí necesito, en Lucas 5, 17, 20, donde Jesús sana a un paralítico y Él demuestra su fe. Mire que casi coincido con lo de que predicó el hermano Venancio también. Y es importante ver esto, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, qué bueno. Amén. Léalo. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos. El Señor no le dijo al ver la fe del paralítico. Pero alguien tiene que tener fe en el problema, en la dificultad. Alguien tiene que tener una fe verdadera. No es fácil subir a una persona con una casa llena sin saber qué me vayan a hacer. Oiga, ¿por qué va a romperme la casa? Atrevido. Pero estaban tan entretenidos escuchando lo que el Señor hablaba que les importó poco. Pero meter por el techo para ponerlo delante del Señor, y eso admira al Señor también, porque vio fe de aquellos que lo llevaron, de unos amigos que lo llevaban cargado, porque era un paralítico. Entonces mira qué importante es la fe, la cual tú dices tener. Ojalá la tenga como esos hombres. Y hay más ejemplos sobre esto en Lucas 5:20, en Mateo 9:1, 8. Mateo 9, del 1 al 8. 1 al 8. Dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Amén. Eso es fe también. No importa lo que diga la gente, que se oponen,
cuando tú predicas el evangelio. Pero la importancia de lo que el Señor hace allí, siendo cuestionado por los fariseos o por los hombres que estaban allí, siempre buscando la caída, de mirar de las cosas buenas que el Señor hacía, siempre buscaban un pretexto, pero él miraba la fe de aquellos o de aquel hombre. Es lo importante, él mira es tu fe, no importa qué dificultad tengas hoy, qué problema está pasando en tu vida, ten fe. Separación, drogadicción, lesbianismo, homosexualismo, vicios, etcétera. El Señor quiere que tengas fe, que Él vence toda dificultad que pueda haber en nuestra vida. Él es el que cura y sana los corazones. Él es el que mira todo lo que hacemos. Él sabe todas las cosas, sin que tú se la digas, ya Él lo sabe antes. Él espera que tú hables, que abras la boca, que digas, Señor, te necesito, ayúdame. Y Él siempre escuchará esas peticiones. Siempre lo hará. Él escucha a todos. El problema es que no a todos responde, porque no hay esa fe verdadera, esa fe genuina. Pero cuando yo digo, Señor, quiero seguirte, Señor, quiero servirte, Señor, ayúdame a esto, mira, esta es mi dificultad, transfórmame, ayúdame, yo no puedo solo. La palabra de Dios dice, la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Y es cuando yo motivo a través de mi fe y de mi palabra, diciéndole, Señor, yo no puedo, ayúdame. Y Él obra con poder y victoria. Y es entonces cuando vemos y nos derramamos y nos humillamos delante de Él. Eso es lo importante de la fe de una persona, de creer que el Señor, cuando tú le buscas, lo hallas. Crea que lo hayas. La palabra dice, crea que lo hay. Pero es eso, que lo encuentras, porque Él está ahí siempre. A todos nos está esperando de una manera o de otra, para trabajar más, para predicar más, para servir más, para ayudar a convertir a aquellos perdidos, aquellos necesitados, enfermos, necesitan de una oración de alguien, de una ayuda, porque no conocen, porque nunca les han hablado, o si le han hablado, no creyeron en esas personas. Pero el Señor tiene para cada uno un tipo de persona por el cual puedes convertirte, porque Dios lo tiene reservado para ti. Y pueden haber llegado muchos predicadores y muchos pastores, pero ese Señor lo tiene preparado para ti. No pierdas esa bendición, porque Él dice que es galardoneador de los que le buscan, de los que le sirven. Y es un premio muy grande. Y no solamente aquí en la tierra, un día allá, cuando seamos levantados, dice que se recibiremos premios y coronas. Así que, hermanos, es necesario conocer la verdad de la palabra, insistir y decir, Señor, yo estoy equivocado, yo te estoy sirviendo a medias, o no te estoy sirviendo. Hoy quiero empezar a servirte. Quiero que tú me ayudes a levantar el ánimo, a creer en ti. Aquello que se ve tan agradable, la diversión, los juegos, los vicios, muchas cosas que nos motivan a estar compartiendo con amigos, pero que a la larga no tengo un final. Llegará el tiempo en que ya no estarán esos amigos, porque el Señor va llamando a cada uno, y hay responsabilidades, hay compromisos, y todo se acaba, pero en el Señor siempre todo comienza, y hay abundancia de bien, y más cuando yo lo uso para servir a otros. Decíamos ahorita al pastor que uno de los dones es el dar, y es una verdad, es mejor dar que recibir, porque cuando damos no necesitas esperar recibir, Dios te lo va a pagar. Qué bueno,
bendiciones para ti, para tus hijos, para tu hogar, para tu casa. Se mejora el bienestar de la vida. No escasean tus bienes. Cuando tú le das al Señor, en Malaquías lo anuncia muy claramente: probadme, traed los diezmos al alfolí, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré hasta que abunde tu casa en bendición. No faltará en la alacena el alimento, ni nada faltará en tu casa, porque yo estoy dando desprendidamente, no por un interés. Yo no debo dar por interés, no debo dar para esperar recibir, para que me tengan en cuenta, sino, Señor, voluntariamente yo lo doy a ti. Yo no sé qué vayan a hacer, yo no pienso, cuando yo doy algo, yo sé que eso es ajeno, que no es mío. Me desprendo de algo que yo le estoy dando al Señor. Pero muchos miran se lo comió el pastor, se lo comió Julán, quién sabe qué irán a hacer. No lo dé, porque lo que va a recibir es maldición. No lo dé, mejor quédese quieto. Pero si lo haces con amor, en un amor desprendido, de decir, Señor, es para la obra tuya, Dios te va a bendecir. Y dice, es la única parte donde Dios dice: probadme, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que abunde en tu casa. Qué bendición tan grande que a veces nos perdemos por no dar. Pero yo les estoy hablando desde la parte espiritual. Y la tercera parte es permanecer firmes. Y podemos leer, hermano, en Efesios 10, 13, hasta allí nomás, 6, 10 y 13. Amén. La armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Sí, hasta el 13. Amén. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Y habiendo acabado todo, estad firmes, permanecer firmes en el Señor. Permanezca firme en Cristo Jesús, sin dudar. Ser constante en la oración. Ser constante en la lectura de la palabra de Dios. Apropiarse de los pasos de obediencia. Oración, ayuno, vigilia, evangelización, todo lo que tenga que ver con servicio. Hoy día hay mucha maldad espiritual. Y los brujos, los hechiceros, los pitonizos, usan rezos, escritos, muchos rezos, muchas tradiciones, donde se les llaman oraciones de X, tienen nombres, conjuros, pócimas, polvos, pimienta negra, varias clases de polvos que echan a las personas para hacerle daño, para hacerlo ir de un lugar, para que problemas de dermatosis en la piel, etcétera. Comidas preparadas, bebedizos, aseguranzas. Y uno se da cuenta hoy, cómo ve uno de los niñitos, cómo lo llevan a donde Julano para que le amarre la tirita roja en la pierna o le ponga una aseguranza en el piececito, en el tobillo, etcétera. Para usted, aseguranza para sus hijos, aseguranza para su negocio para que le vaya bien, asegurar al esposo, asegurar a la esposa. Hay tantas
variedades de artimañas del enemigo que la gente usa. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que todavía hay cristianos convertidos que buscan esto. Cuando le dice un vecino, su hijo tiene ojos, llévelo donde Julanito, y allá lo lleva. A su hijo le picó una araña, llévelo donde Julanito, que él sabe. Un curandero de culebra, un rezador, entonces lo llevan allá, porque él le da unos baños con planta y le da unos rezos 3 días, pero usted no sabe qué está rezando ni qué está diciendo, pero todo eso es satánico. Y eso no es nada. Ay, vea, y se mejoró el muchacho. Sí, pero usted quedó atado. Y usted va a ser atacado demoníacamente por esa sencillez que usted no cree y que lo hizo alguna vez. Por lo tanto, si alguna vez lo hace, renuncia hoy al Señor diciendo, Señor, yo renuncio a esto porque un día yo llevé a mi hijo a que me lo rezaran. Porque un día yo le puse una aseguranza a mi hijo, porque Satanás no se le olvida los pactos. A él no le interesa lo que tú tienes, a él no le interesa el dinero. Él te da dinero, pero él quiere tu alma. Eso es lo que él quiere. Y cada actividad, cada movimiento que tú hagas con él a través de los medios, brujos o hechiceros, tú estás pactado con Satanás y tienes que romper esa atadura. Y hay una muy sencilla: los que hacen chance, los que compran el baloto, los que compran la lotería. Son los juegos de azar, que la palabra claramente lo dice, que no uséis los juegos de azar, porque usted está atado a eso. Tu Dios, porque tú quieres salir de la pobreza, quiero es lo más fácil, y entonces tu Dios es Mamón, el demonio que maneja el dinero, un principado satánico. Pero eso no le paramos bola, porque eso lo hace Julano y lo hace el otro, y entonces se me olvidan los compromisos con el Señor. ¿Hasta qué hora voy, hermano? Son las 11. No te dejes debilitar por la envidia. Miremos Isaías 27:1, hermano, cuyo demonio es Leviatán, la serpiente antigua, aquella serpiente que está dentro del mar, según Job, según Salmo, según Isaías. Un principado satánico. Se cree que en el Triángulo de las Bermudas, ahí gobierna él, pero son simples especulaciones. La Biblia no habla del Triángulo de la Bermuda, pero muchos aviones que incluso quitaron esa ruta, porque habían aviones que se caían en el Triángulo de la Bermuda, porque dicen que Leviatán estaba en el mar, y se dice que ese era uno de los epicentros de él. Pero no nos vayamos más allá, simplemente dejémoslos ahí. Miremos lo que dice Isaías 27:1. Amén. Dice así: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ese es Leviatán, un principado demoníaco que está allí y maneja la envidia que coloca en los seres humanos, pero tiene muchas más virtudes. Y él se une con otro demonio llamado Belfejor, que es otro de alto rango, que ese es el que duerme a los cristianos cuando llegan a la iglesia. En los mensajes se duermen, cuando están en un estudio bíblico se duermen, porque no les gusta el mensaje del predicador, porque le está hablando de algo que ya conocía o de pronto no conocía, pero no me interesa lo que está diciendo este hermano predicador, y entonces se duerme. O fácilmente se duerme desde que llega, porque Belfejor lo está usando, porque usted ha tenido algún contacto con eso, y usa la pereza, el sueño y la tranquilidad para las cosas. Le importa poco lo que pase en la obra del Señor. Lo está usando Belfejor. Repréndalo y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a estar despierto para escuchar la palabra que me edifica, y toma mi cuerpo y toma mi espíritu.
quiero seguir adelante. En 1 Corintios 10:12 también habla, yo estoy hablando de la parte de estar firmes. 1 Corintios, hermano, 10:12, otro hermano, no sé si está por ahí o se fue. Amén, yo mismo. 1 Corintios 10:5. Pero leamos 1 Corintios 10:12. Amén, dice así. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese es 1 Corintios 1 Corintios 10:2. 12. 12. Perdón. Estaba leyendo cuál. Al 11. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 10:12, ¿no? Amén, no le des cabida al diablo. El que piense estar firme, un cristiano que piense estar firme, mire que no caiga, que no tropiece. Esté seguro porque usted ha creído en el dueño de todo poder y toda potestad. En el 1 Corintios 10:5 y de ahí en adelante, vamos leyendo versículo por versículo hasta el 11 para reafirmar la firmeza que hablé en 1 Corintios 10:12 y son las debilidades que nos ocasionan no estar firmes. 1 Corintios 10:5 dice así: pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Miremos un número al 10:5 nada más. 10:5. Número 14:16, que es el contexto bíblico de ese versículo. ¿Qué le pasó a esos que codiciaron? ¿Y cuántas personas mató el Señor por haberse quedado allí en la desobediencia? Número 14:16, y ahí era donde necesitaba el otro. Dice, ¿ya? ¿Sí? Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. No dice el número allí, más adelantico. Creo que fueron 23,000 que mató ese día. ¿Por qué? Por desobedecer, por unirse con mujeres de los, creo que era de los hijos de, uno de los hijos de Ismael, para no complicarnos. ¿Sí? No, aquí no dice. Bueno, números. entonces quedaron postrados, es decir, quedaron tirados allí, más de 23,000 personas en ese día. Eso es una de las razones por las cuales usted, si piensa estar firme, no haga convenios o pactos, usted como cristiano, hombre o mujer, conociendo la verdad de la palabra, no tiene por qué casarse con un no cristiano. No es que yo lo convenzo porque ese es el que me gusta. Error. Satanás te puede hacer caer. Antes órale al Señor y dile que te lo cambie y ahí sí lo haces. En el verso 6, hermano, de 1 Corintios 6, y ahí vamos viendo qué otra maldición o qué otra condición equivocada tomaron los hijos de Dios. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ajá, ahí sí es donde viene el número. Número 11:34. Número 11:34. Dice así: y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Amén. A los que mató allí. Entonces, en maldición la codicia. ¿Sí? Lo otro, lo primero fue la desobediencia por buscar unirse a un yugo desigual. Ahora viene la idolatría. El verso que sigue es el verso 7. 1 Corintios 10:7. Es otra maldición que adquirió el pueblo de Dios y nos está hablando hoy a nosotros como cristianos verdaderos, que también a veces nos volvemos idólatras. Muchas veces sin saberlo estamos idolatrando cosas, pero somos cristianos.
no debemos hacerlo. Dice así: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, es el pecado comparable a la fornicación, la idolatría. Es comparable a la unión de una unión sexual incorrecta, indebida. ¿Sí? La idolatría, porque si tú amas a Dios, ¿por qué tienes que adorar otro santo, otro ídolo, otro Dios, otro astro, lo que tú quieras? Ese es idolatrar. Un hijo, una foto, algo que le tienes en tu corazón primero que Dios. Y la fornicación es lo mismo. O sea, es comparable a la fornicación porque tú dejas tu esposa o tu compañera de toda la vida por irte a fornicar. ¿Sí? O por irte a adorar a otros dioses, abandonar, y allí empieza la idolatría por hacer una maldición para ti. Éxodo 32:6, que es el contexto del pueblo de Dios, pero hoy en 1 Corintios, donde estamos en el Nuevo Testamento, nos está advirtiendo que esas cosas que les pasó al pueblo de Dios nos está pasando, nos puede pasar a nosotros. Entonces no debemos idolatrar, no debemos codiciar, no debemos unirnos a yugo desigual, no debemos desobedecer. Éxodo 32:6 Dice así. de la idolatría es el contexto. Sí, el becerro de oro, aquí en el Éxodo. Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Imagínense, estando Moisés allá escribiendo la tabla, 40 días, 40 noches, entonces ustedes conocen un poco la historia, se pidieron los zarcillos de oro de las mujeres, las pulseras, fundieron, hicieron un becerro de oro y se pusieron a hacer sancocho, comida y a regocijarse, a jugar, a hacer cosas, porque ya Moisés no vendría de pronto, ya quién sabe qué le pasaría, Dios lo mataría por allá, no sabemos. Y es cuando el Señor lo manda. Entonces, eso, por idolatrar, Dios nos castiga. Pero ojo, que la idolatría no solamente es una imagen, un ídolo. Tú puedes idolatrar también a un hijo, quererlo más que a Dios, querer más a tus padres que a Dios. El primer mandamiento bíblico dice: amar a Dios sobre todas las cosas, incluye nuestros hijos, nuestros padres, tu esposo, lo más querido que tú tengas. Cuando tengas primero a un ser humano en primer lugar en tu corazón, estás dejando en segundo lugar a Dios, y entonces no es bien visto para Dios. Verso 8 de ahí mismo donde estamos, 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ah, mire dónde viene. Número 25. Bueno, no le demos más porque el tiempo también ya llegó. Pero número es el contexto para que lo busquen en su casa. Número 25:1-9 es el contexto de que no forniquemos. O sea, cuando la fornicación no es un pecado que no está establecido. La unión debe ser maritalmente, legalmente, en un cristiano, ¿sí? Para que no lo catalogue el Señor como una fornicación. Esos son los pecados que la Biblia está hablando allí, que debemos dejar ya hoy como cristianos y ser unos verdaderos seguidores de Cristo. El verso 9 habla sobre pruebas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bueno, hay un versículo bíblico que habla que el Señor no puede ser tentado. Yo estuve mirando otra Biblia, otra traducción, y no habla de tentar. Habla, porque dice, creo que es en Santiago 1:7, dice que el Señor no puede ser tentado por el hombre, por el pecado, ¿sí? Entonces, hay otro término allí que es equivalente no a tentar, porque es en el verso 9 de 2 de Corintios, y vamos a ver si de pronto lo tengo por aquí, si me acuerdo.
para aclarar, porque siempre hay fallas en las traducciones de las Biblias, y no es la primera. Ayer el hermano también me corregía una, y es bueno ir mirando ciertos errores bíblicos por traducción, pero bueno, el Señor es el infalible, Él es el que no se equivoca. Y es Primera de Corintios 10. Nueve. Ni tentemos al Señor, dice. No la anoté ahí. Pero es similar, es decir, no es que tentemos al Señor como tal, porque el pecador no puede tentar al Señor. Le quedo debiendo ese término ahí, lo consultaré. Y el 10, no murmuréis. Hermano, 1 Corintios. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Otra de las maldiciones que nos puede caer por las murmuraciones. Ahorita también estaba hablando el hermano de eso. Y en el verso 11, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todos esos pecados cometidos por los judíos, al pueblo escogido de Dios, que empezamos con la desobediencia, con la codicia, con la idolatría, con la fornicación, con las pruebas que Dios puso y con las murmuraciones, nos sirven de amonestación para que nosotros no caigamos en esos mismos errores, sino que seamos transformados por el Señor para estar firmes, porque era la tercera parte. Todo eso nos impide estar firmes con el Señor. Son debilidades nuestras, son debilidades que el hombre tiene cuando todavía tiene rezago de todas estas maldiciones que llegan a nuestra vida. Bueno, creo que la cita que dice Santiago 1:13. Sí. Que cuando alguno es tentado, que no diga de parte de Dios. Sí, esa, pero exactamente. Santiago 1:13 es la cita de la tentación, pero es que hay un término que se utiliza en la versión nueva. No sé si el hermano Palma la tiene por ahí. 1 Corintios 12:9. 1 Corintios 12:9, allí utiliza un término más acorde a que no debe ser tentado. Si no, cerramos allí, si no. No, pero habla de tentación. Es el término. Es que en otra versión. ¿Esa es la Dios habla hoy? No. Pero usa el término tentado también. ¿Sí? Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Por eso, pero eso es Santiago. Yo quiero es la de Corintios 10, 10:9. 10, sí señor. No quiero que parezcan tampoco pongan a prueba a Cristo. Eso. Prueba. En el 10:9 fue. Sí, Señor. Como algunos de ellos lo hicieron porque murieron mordidos por la serpiente. Tentemos al Señor. Bueno, es poner a prueba en vez de tentación, no poner a prueba a Cristo. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador o quiera reconciliarse con el Señor, puede hacerlo en esta mañana.
ya que es la oportunidad para hacerlo. Si no, oramos. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra expresada una vez más, enseñándonos, Señor, a conocer ciertas cosas que pensamos que son buenas, pero a la verdad traen confusión. Señor, tú eres el Dios que conoce todo, eres soberano sobre todo nombre, y sabemos que tú eres el único por el cual podemos ser salvos, porque fuiste el único que murió y resucitó. Los demás, en quienes creen muchos, murieron y hoy están muertos, porque los santos o ídolos que cobran vida, que dicen que están haciendo milagros, son poseídos por demonios. Son los demonios los que están haciendo esos milagros. Pero la persona aquella que murió, llámese Gregorio, llámese Inmaculada, llámese el nombre que quieras ponerle, esos milagrosos hoy día no son ellos, son demonios que están posesionados en esas imágenes, en esos nombres que fueron buenos en la vida terrenal y hoy son usados, como quiso Satanás usar a Moisés cuando contendía con el cuerpo, por el cuerpo de Moisés, con Miguel, con el arcángel Miguel. Y el Señor tuvo que esconderlo en un lugar para que no tomaran como idolatría a Moisés, el pueblo de Israel. Porque el Señor jamás ha amado la idolatría. Siempre es lo que más le odia al Señor. Y la compara con la fornicación, porque es el pecado donde se afecta el cuerpo humano y también el templo del Señor Jesucristo. Es el pecado de doble maldad, por lo cual el Señor lo compara a sí mismo a la idolatría. Señor, gracias por tu palabra una vez más predicha y predicada. Gracias una vez más porque has hablado hoy a muchos. Yo no lo sé, pero usted sí lo sabe, Señor. Gracias porque hay una nueva vida en Cristo. Gracias porque estamos conociendo cosas que poco se predica, que poco se dice, que poco se escucha en las iglesias, porque se quiere son mensajes de prosperidad, porque se quiere mensajes de sanidad, que todos seamos sanados, pero no hay un verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús, porque así como escucha a los grandes predicadores, el Señor también escucha a los pequeños. Dice la palabra del Señor que en la debilidad del hombre es donde se perfecciona su poder. Y quiere decir que no es en los grandes hombres, sino en aquellos que verdaderamente lo buscan de corazón, en los humildes, porque Él es el que conoce el corazón del hombre y no nosotros. No es el que hable más, no es el que grite más, no es el que sepa más, no es el teólogo, no es el doctorado, el que tiene el doctorado, ni el que tiene el PhD, no es el sabiondo, es el que el Señor ha derramado su Espíritu Santo en él, como hizo con estos hombres que hablábamos ahorita, que eran analfabetas, que no tenían conocimiento de letra, pero tenían el conocimiento del Espíritu Santo, que es vida eterna y poder. Y por eso en esta mañana, a mediodía casi, Señor, atamos y reprendemos la obra del maligno. Si hay alguna influencia aquí en los hermanos, sea atado, sea liberado en el nombre de Jesús. Ministra, Espíritu Santo, en esta mañana. Toca cada necesidad de cada persona, en cada hogar. Tú la conoces, Señor. Problema conyugal, problema social, problema marital, por el problema que sea, Señor, de enfermedades, problemas mentales, en el nombre de Jesús.
Hay libertad en Cristo Jesús cuando creas y tengas fe verdadera que Él pueda hacer la obra, porque así lo expresa tu palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que Padre, gracias por este día. Gracias por esta palabra una vez más. Gracias, Señor, porque es usted el que nos da la vida, el que nos da todo, el entendimiento y el discernimiento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga a todos.